Hay noches que te dicen quién sos con una sola frase. La mía me llamó empleada de lujo delante de todos. Tenía puesto ese vestido azul marino que guardo para cuando quiero sentirme un poco más arreglada que de costumbre. No es un vestido de fiesta, es el vestido que me queda bien, que recoge la cintura sin fingir lo que ya no soy, con un corte sobrio que me gusta, porque me recuerda que, a pesar de los años, todavía sé elegir qué ponerme. En el bolsillo interior llevo un labial rosa que reservo para ocasiones. No es estridente, es el rosa de siempre, ese tono que me devuelve la cara que veo en el espejo cuando me detengo a mirarme. Me perfumé con un toque de siempre también, un aroma que a veces confunde la memoria, un poco de flor blanca, algo amaderado, una pizca de lo que planté en el patio hace años. Jazmín, aunque el perfume no es jazmín puro, guarda esa reminiscencia. Caminé del brazo de Jorge por el pasillo del salón, bajo los lustres y las lámparas altas, y el murmullo cambió de tono. No sentí el frío de la sala, sentí el peso de miradas que mi cuerpo ya conocía desde hacía décadas. Las que miran por costumbre, las que miran por curiosidad, las que evalúan. Jorge sonreía con esa sonrisa que se le aprieta cuando cree que cuenta un chiste fino. Teníamos 35 años de casados, 35 años de vidas entrelazadas que no siempre se parecieron a las de las novelas, pero que sí construyeron una mesa, unos platos, un orden y la discusión de todas las mañanas sobre el café. En la superficie, éramos lo que la gente espera ver en una mesa principal: pareja entrada en años, apariencia ordenada, historias compartidas de barrios y médicos y veranos. Pero esa noche yo me sentía invisible en la forma en que se es invisible cuando nadie pregunta por tus opiniones en las reuniones familiares. Invisible como una vajilla que sigue ahí, intacta, pero que nadie piensa en restaurar. Era una sensación antigua, no súbita. A veces se instala sin avisar, otras veces llega en ráfagas, con palabras que dejan marcas como agujas finas. Me sostuve recta, no por orgullo ni por desafío, sino porque sabía que derrumbarme ahí no me devolvería la dignidad perdida. Respiré hondo. El labial estaba fresco. Su color contra los dientes me dio valor para sonreír cuando Jorge, con la facilidad cruel de quien confunde humor con humillación, dijo para que escucharan los invitados de la mesa de al lado: «Miren, esta es mi mujer, mi empleada de lujo». Se hizo un silencio extraño, no el silencio elegante que cae en una sala de palacio, sino el silencio cortante de quienes no saben si reír o mirar hacia otro lado. Las copas quedaron suspendidas en el aire como si alguien las hubiera congelado, y el brillo de los cristales pareció iluminar mis mejillas en una luz que yo no conocía. Escuché risitas contenidas, un carraspeo, el tintineo de una cucharita en un vaso. Jorge se rió, como quien piensa que ya ganó. Nada en su gesto pidió perdón, nada en su expresión sostuvo su broma como algo que pudiera doler. Adentro, un calor se extendió desde el pecho hasta la garganta, y me quedé con la imagen del labial en los dedos, con la textura pegajosa del rosa entre la yema del dedo índice y el pulgar. Quise borrar la palabra de la boca de Jorge, comérmela con ese mismo labial, convertirla en algo que mis manos hubieran hecho. Quise desaparecer y al mismo tiempo quise que el suelo se abriera y los recordara a todos. No son los gritos lo que más pesa, lo que más duele es la manera en que la gente te mira después de que te han nombrado de una forma que te encasilla. Empleada de lujo. 2 palabras que deshicieron años en un instante. No voy a fingir que no sentí miedo. Sentí miedo de que eso se vuelva un patrón, de que la risa de esa noche quede guardada como anécdota para repetir en cenas futuras. Sentí, sin embargo, algo más fuerte, una rabia tranquila, una conciencia clara de quién soy y de todo lo que no cabe en esa frase. Mi vida no cabía en una frase. Si esta historia te está tocando de algún modo, si alguna vez te sentiste invisible en una relación, si una palabra te encasilló frente a otros, comenta desde qué ciudad nos escuchas.
Me interesa saber de cuántas mujeres somos y qué historias traemos en la piel. Entré en ese salón con la intención de ser discreta. Salí con una etiqueta que no pedí y que me quemaba. Pero la fiesta no era solo ese gesto. Era un mundo de detalles que hacían más evidente la grieta entre lo que soy y lo que se espera que sea. Las mesas estaban dispuestas con mantel blanco, servilletas dobladas como pequeños abanicos y centros con flores que querían parecerse a jardines de catálogo. Rosas y orquídeas, flores que me parecieron ajenas a la sencillez que me ampara. Los camareros pasaban con bandejas como barcos. La música, esa selección neutra que reúne éxitos de décadas, me volvía un poco retro, y de pronto me vi a mí misma nuevamente joven, bailando en ferias con zapatos de taco medio, que nunca fueron chic, sino solo una forma de sentirme alta por una noche. O fue entonces cuando lo vi. Ricardo. No apareció sin aviso. No fue una entrada dramática con focos. Entró convicto como quien camina por un lugar que le pertenece. Y en cuanto cruzó el umbral del salón, algo sucedió con el aire. La gente empezó a mirar en su dirección, y hubo un murmullo que no era exactamente sorpresa, era reconocimiento. Ricardo no había cambiado mucho en el modo de mirar. Tenía la misma manera de sonreír con la boca y guardar un pensamiento detrás de la mirada. Pero había algo más ahora. Una presencia pulida por años de logros, un traje cortado con manos que no son las mías y un reloj que no refleja cafés compartidos. Lo sentí llegar como se siente a una estación de tren, ese sonido metálico que anuncia un viaje. Lo recuerdo claramente. Su perfume, distinto al mío. Hay perfumes que traen memoria y otros que construyen un relato nuevo. El suyo olía a madera, a cuero y a algo frío que se sostiene bien en ambientes con aire acondicionado. Vino hacia nosotros con esa seguridad medida, y cuando sus ojos encontraron los míos, algo dentro de mí, una parte que creí muerta, o al menos muy dormida, se despertó con una mezcla de asombro y nostalgia. No fue un enamoramiento feroz, fue una ventana que se abrió y me permitió ver un paisaje al que le había dado la espalda hace tantos años. Ricardo se acercó, me besó la mano con esa cortesía antigua que tiene sus raíces en los años en que besaban manos como si les pidieran permiso para soñar. Dijo mi nombre con exactitud, pronunció cada sílaba como si hubiese practicado mi nombre en el espejo antes de venir. Edlin. Me llamó por ese nombre que algunos usan con cariño y que otros solo pronuncian como eco de una juventud. No negó ante los demás lo que estaba ocurriendo. Su interés fue sutil pero público. Me invitó a acercarme a su mesa. Hizo un gesto que para la sala fue elegante. Para mí fue un desafío. Jorge frunció el ceño. Hay fruncires que son una premonición. Del ceño de Jorge salió una mezcla de celos y una ira pequeña pero peligrosa. La ira del hombre que se siente exhibido. No dijo nada en voz alta de inmediato. Su rostro se tensó. Sus manos buscaron las mías y por un momento nuestras palmas se tocaron con ese contacto antiguo que a veces dice más que las palabras. Pero ese contacto fue reclamatorio, no tierno. Tendía a poseer, no a cuidar. Ricardo, con la misma diplomacia de siempre, insinuó que me acompañara a la mesa principal con él y con unas cuantas autoridades de su círculo. No habló de escapar de nada. No lo ofreció como un plan conspirativo. Lo ofreció como algo lógico, como si reconociese en mí una confianza que los demás no veían. Hace tiempo que no tengo la oportunidad de verte, dijo en voz baja, y su mirada se quedó en la mía, un instante más profundo de lo que la sala habría permitido. Sus palabras tuvieron ese doble filo. Eran un elogio, pero también una puerta abierta hacia un pasado que yo guardaba como una carta sin abrir. La sala sintió el cambio. Miradas que antes eran distraídas se tornaron inquisitivas. Comentarios en el sector de la barra se transformaron en apuestas silenciosas. Había en el aire la sensación de que algo importante,
Algo que involucraba no solo a nosotros dos, sino a un tipo de historia que la gente disfruta demasiado, estaba ocurriendo. Jorge se replegó, no por sumisión, sino por sorpresa. No esperaba que alguien del pasado viniera a poner en evidencia una herida que él desconocía tener. Lo observé llenar el vacío con una risa forzada, y en ese instante comprendí que la humillación que me había hecho minutos antes se teñía ahora de miedo. Miedo a perder un lugar que, por comodidad o costumbre, había dado por asegurado. Ricardo se sentó en la mesa principal como si la silla le perteneciera. Invitó a un brindis que transformó la atmósfera de la cena. Habló de logros, de años de trabajo, de la importancia de valorar la presencia de las personas que han formado nuestras vidas. Lo escuché hablar con esa fluidez que tienen los hombres que han aprendido a manejar multitudes y contratos por igual. El volumen de su voz y la confianza en su postura hicieron que su invitación a acercarme pareciera también una reivindicación. Era como si quisiera decir, delante de todos, que yo no era una figura decorativa, sino alguien que tenía una historia que valía la pena. Me exaltó en un momento en que otro me quería empequeñecer. En la mesa, entre platos que ahora me parecían ostentosos, sostuve una conversación que se movía entre lo inesperado y lo plausible. Ricardo me preguntó por cómo había sido mi camino, por las pequeñas cosas que conforman una existencia. Si seguía cuidando el jazmín, si aún preparaba el café de la mañana, si había conservado las cartas que una vez me prometieron cosas imposibles. Sus preguntas fueron un modo elegante de entrar en mi doméstico universo. Parecían preocuparse por detalles que eran precisamente los que me daban forma. Al responder, recordé el patio, la terraza con las macetas, el olor del café que a veces se derrama en la taza y se seca con una marca de anillo oscuro. Cada frase suya era una chispa que encendía una memoria. No quiero que se piense que lo que sentía era simplicidad romántica. Sería injusto. Yo no era una heroína de novela que se desmiente ante un apuesto forastero. Mis respuestas contenían la medida del tiempo. Sabía muy bien qué había ganado y qué había dejado de lado. Sabía que mi vida con Jorge no había sido perfecta, pero había sido una construcción con manos persistentes. La mesa que se había mantenido firme aun cuando algunos platos se rompieron. Las tardes de lluvia en las que alguien siempre estaba para poner una olla. Los silencios que, con los años, habían dejado de doler tanto porque venían con un café al lado. Mientras hablaba noté cómo algunos invitados juntaban miradas. Unos evaluaban el posible escándalo, otros la dignidad de una mujer que respondía sin derramar ceniza. Jorge, por su parte, hizo un movimiento que pretendía recuperar el control. Puso la mano sobre el respaldo de mi silla, un toque que fue a la vez protector y poseedor. Sus dedos se apretaron con un deje de nervio. Le devolví la mano sin mostrar lo que se movía en mi interior. Una mezcla de lealtad, de frustración acumulada y de ese recuento matutino de días vividos. La cena siguió. Los platos entraron y salieron, y el discurso de Ricardo quedó como un eco en la sala. Había ofrecido una mirada al pasado en la que yo aparecía no como una figura difusa, sino como alguien con historia. Había, además, insinuado con sutileza que la vida podía tener otras formas, que la seguridad no tiene por qué ser sinónimo de renuncia. Sus palabras me dejaron un sabor a posibilidad, un sabor que molestaba a la vez que me tentaba. Sentí de nuevo, con claridad, lo que significa que otro mire tus contornos y te vea entera por un segundo. Esa noche, después del postre y entre conversaciones que querían volver a lo cotidiano, Ricardo se acercó y me dijo algo al oído, con voz baja, para que nadie más lo oyera. Nunca quise perder tu historia, Edline. Si alguna vez pensaste que me perdí, no fue así. He pensado en ti muchas veces. No era una oferta transparente de fuga. Fue una frase que abría un espacio. Y cuando dijo, me encantaría que nos viéramos mañana sin prisa, me sentí por primera vez en años temblar frente a una posibilidad que no controlaba. Me marché de la mesa con la mente llena de imágenes. En el coche, Jorge no habló mucho.
Había un silencio entre nosotros que no era indiferente, sino denso, cargado de preguntas no formuladas. Al llegar a casa, me quedé de pie en la entrada mirándome en el espejo del pasillo. El vestido azul marino me volvía la figura que conocía. El labial, ahora menos fuerte, mantenía la promesa de color. Pasé mis dedos por el jazmín que, en mi patio, apenas asomaba una ramita. Sus hojas estaban frescas y el olor nocturno era discreto. Me acosté sin poder dormir, con la sensación de que algo pendía de un hilo, una palabra dicha a destiempo, una invitación recibida y la certeza de que la vida no es un único camino. No voy a negar que pensé en el 1979 de forma espasmódica esa noche, como si el pasado fuera una película que competía con el presente. Vi otra vez la feria del pueblo, una noche con música y luces, mi vestido viejo pero amado, nuestras manos torpes al tratar de sujetar un baile sin experiencia. Vi la estación de autobuses, la rodoviaria, con su tabique de anuncios pegados y su olor a goma quemada. Vi a un joven Ricardo ofreciéndome un boleto hacia un plan que parecía grande. Promesas de viajes, de ciudades con nombres brillantes y la idea de partir sin mirar atrás. Era un tiempo en que las palabras tenían el peso de los deseos y donde prometer era la forma más inmediata de mostrarse valiente. Pero también recordé la elección que hice después. No fue fácil, y tampoco fue una renuncia sin razones. Elegí otra cosa: estabilidad, una casa que se arregla con paciencia, una decisión de quedarse para construir lo que hay que construir cuando uno no puede arriesgarlo todo por un sueño sin certezas. Mi elección fue el fruto de necesidades y sueños moderados, y la acepté con la dignidad de quien entiende que la vida es también eso, costura, no solo aventura. Aún así, la invitación de Ricardo, esa propuesta casi inocente de vernos mañana, puso sobre la mesa algo que no había considerado suficiente tiempo: la voz que me llama desde el pasado, con sus promesas, y la voz que me sostiene en el día a día, con su persistencia. Había en mi pecho una mezcla que no dejaba adivinar qué haría. ¿Era la nostalgia una puerta? ¿O era solo un espejismo que el perfume de una noche volvía a formar? Esa tensión, esa doble imagen de calles y patios, me acompañó hasta el final de la noche. No puedo decir que me arrepintiera en ese momento. No me sentí traicionera ni completamente tentada, sino observada por una pregunta grande. ¿Quién soy cuando me nombran de forma que me empequeñece? ¿Qué hago cuando alguien del pasado me ofrece verme como persona y no como una etiqueta? Al despertar no estaba segura del todo. Desperté con la luz suave que se cuela por la cortina, con el olor débil del café que se estaba haciendo en la cocina. Jorge siempre prepara el café por las mañanas, aunque me cueste admitir que a veces lo hace con torpeza encantadora, y con el recuerdo del tono de voz de Ricardo, cuidadoso, seguro. Mi mente hizo una lista involuntaria de cosas sencillas que sostienen una vida: la llave de la casa, las ollas bien colocadas, el número de teléfono del médico, la maceta de jazmín que planté con mis propias manos años atrás. Comprendí lo cerca que estaba de una decisión que no dependía solo de una invitación. Dependía de entender si el brillo prometido valía más que el calor conocido. Decidí, en un acto que fue tanto impulsivo como calculado, no contárselo a nadie aún. La verdad tiene una forma rara de esparcirse si la anuncias antes de estar lista para resistir las consecuencias. Me quedé pensando en el rostro de Jorge. No lo pude odiar. El hombre que se burló delante de todos también es el hombre que me dejó escribir cartas en la cocina, que me ayudó a colgar estantes, que me sostuvo en tardes de dolor sin preguntar demasiado. Tenía fallas, por supuesto, pero no quería convertir su humillación en un juicio total. No quería que mi respuesta fuera una venganza. Todavía llevaba en la mejilla la sensación de un salón que había cambiado su luz cuando él entró. Todavía sentía ese pinchazo de orgullo herido y la llamada confusa del pasado. Me quedé en la ventana un rato más, mirando la calle donde crecimos, pensando en las veces que aceptamos etiquetas por miedo a la alteración. Pensé en el jazmín
y en las pequeñas atenciones que al final son la fibra de nuestras relaciones. Un plato lavado sin que lo pidan, una taza de café hecha a la hora exacta, la voz que pregunta ¿cómo estás? Antes de cualquier otro gesto. Entonces el teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Si te parece bien, paso por tu oficina mañana a las 10, solo para conversar sin prisas. El texto era sencillo, cortés, aterrizado. Miré el mensaje, dejé el teléfono sobre la mesa y volví a mirar el jazmín. En mi mano, el labial rosa parecía tener más color que de costumbre. No era momento de decisiones impulsivas, éramos mayores, con historias pesadas y ligeras a la vez. Pero también era cierto que había algo en mí que necesitaba responder, no por él, sino por mí misma. Me vestí esa mañana con algo sencillo, sin el dramatismo de la noche anterior. Una blusa clara, unos pantalones cómodos. Sentí en mi estómago la curiosidad que produce la posibilidad y la obligación de no traicionar lo que había construido. Tomé un sorbo de café, cerré la ventana y me dije a mí misma que la conversación con Ricardo, si llegaba a darse, sería una conversación de dos adultos, nada más. La mañana avanzó y con ella la ansiedad tranquila de lo pendiente. Había tareas simples que hice para distraerme: barrer, doblar un mantel, regar el jazmín. Mientras regaba, el agua cayó en pequeñas gotas sobre la tierra y yo me descubrí hablando en voz baja con la planta, como si pidiera un consejo a esa naturaleza paciente. Crece, florece, ayúdame a saber qué quiero. La tontería de hablarle a una planta me devolvió una risa breve, que fue una manera de decirme que todavía había espacio para el humor. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Era una llamada que el destino nos pone a veces, un recordatorio de que no podemos vivir solo en la memoria. Lo dejé sonar y no atendí. No estaba preparada para contestar a lo que el pasado pudiera traer sin filtro. A mediodía, me encontré revisando fotos antiguas, esas donde el pelo tenía otra longitud y la juventud se dibujaba con arrugas que todavía no existían. Vi una foto de 1979, una feria, un cartel luminoso, yo sonriendo con un vestido que ahora me parecería ingenuo. Aprendí en ese revisar que las personas que fuimos se multiplican en la que somos ahora. No se cancelan, se suman. Esa constatación alivió y complicó el conflicto interno, porque implicaba que cualquier decisión que tomara tocaba muchas capas de mí. Y así, con el día estirándose como una cuerda que no sabía si soltar, me preparé para lo que viniera. No había prisa en contestar al mensaje. Había una urgencia silenciosa en escuchar mi propia voz entre tanto ruido. Me repeiné con cuidado, me miré al espejo y dije en voz baja: hoy te vas a escuchar. No era una amenaza ni una promesa. Era una orientación, una brújula para la jornada. El reloj marcó las horas con la gravedad implacable de los relojes domésticos. En cualquier momento, una conversación podría cambiar la dirección de la semana. Podría poner en marcha antiguas decisiones o confirmar la firmeza de aquellas que habían permanecido. Yo me preparaba, no para una fuga romántica, sino para una conversación que intuía me pediría poner límites claros, porque la vida no se arregla con promesas grandes, sino con gestos pequeños sostenidos en el tiempo. Y en ese pensamiento, en esa certeza, encontré un respiro que me permitió continuar esperando, sin decidir aún. Tomé el café con la taza templada entre las manos, mientras el reloj marcaba los minutos con su habitual modestia. No era la primera vez que me sentía llamada a tomar una decisión que no dependía solo de un hurto de ilusión. Tenía que pronunciar mi palabra con la calma de quien sabe que las palabras mueven puertas y también las cierran. Vi el mensaje de Ricardo una vez más y lo borré sin contestar. No quería improvisar una respuesta desde el corazón acelerado. Quería llegar a la conversación con la tranquilidad de saber quién era, qué había hecho y qué no estaba dispuesta a entregar. Llegué al edificio donde me esperó con puntualidad. Era un piso alto con ventanales que dejaban ver la ciudad como un mapa sin relieve.
El ascensor subió en silencio. Pensé en las veces que había viajado no por placer, sino por necesidad. Visitas al hospital, trámites interminables, pequeñas gestiones que sostienen una vida. Hecho ese reconocimiento, respiré y sonreí para mí misma. No necesitaba vestirme de fiesta para ser vista. Bastaba mi presencia ordenada y una voz que no temblara. Ricardo me recibió con cortesía meditada. El despacho olía a café recién hecho y a madera barnizada. Sobre su escritorio había libros y algunos objetos que hablaban de viajes lejanos. Me ofreció una silla frente a él y por un tiempo nos miramos como dos personas que se reconocen después de mucho tiempo, con la posibilidad de un diálogo que no exigiera actuación. No hubo promesas al principio. Hablamos de lo que siempre se dice primero cuando se quiere tantear sin herir: el clima, la ciudad, la salud de los días. Su voz era la misma, pero ahora sostenida por la certeza de quien aprendió a no depender del azar. En un momento lo miré y le dije, sin rodeos, que no había venido para escuchar piropos. Quería entender qué buscaba. Él sonrió con una mezcla de nostalgia y decisión y, sin apartar la mirada, pronunció la frase que aún hoy suena como un golpe de tambor. Nunca quise perder tu historia, Edline. Si alguna vez sentiste que me perdí, no fue así. He pensado en ti muchas veces y quisiera que supieras que si aceptas, puedo ofrecerte otra vida. No por huir, sino por ponerte en un lugar en el que te mereces estar. Sus palabras venían envueltas en generosidad tangible. Referencias a casas en otras ciudades, invitaciones a eventos que imponían calendario y etiqueta, menús que yo solo veía en revistas. Hablaba de una seguridad que yo conocía desde lejos, como quien mira una ventana iluminada en una casa que nunca fue la suya. Escuché sin interrumpir y sentí al mismo tiempo el cosquilleo de la tentación y el peso de la coherencia. Recordé que en mi vida había belleza pedestre. La mesa con los platos de porcelana que heredamos, las mañanas con café compartido, las tardes de lluvia donde el silencio se llenaba de un gesto, un oído, una compañía sin ostentación. Ricardo parecía ofrecer no una huida, sino un asiento en un escenario distinto. Yo tenía que saber si aquel asiento era para contemplar o para vivir. En un momento, él se inclinó y dijo algo como quien intenta alcanzar una flor en la rama más alta. No quiero que vuelvas a quedarte en sombras. Quiero que seas vista, cuidada, valorada. Si vuelves conmigo te prometo comodidades, viajes. Te prometo que no faltará nada de lo que el mundo considera buen gusto. Lo dijo con la naturalidad de quien cree que el bienestar material arregla todo. Había en su tono una ternura que me sonó real y a la vez impalpable, porque en su oferta había ausencia de los pequeños detalles que sostienen la cotidianeidad humana. No mencionaba el nombre de los médicos a quienes acompañé, ni el olor de la sopa que aprendes a acertar después de años, ni el modo en que una tarde de domingo puede salvar un lunes largo. Su propuesta era bella, sí, pero plana en lo que a mi vida íntima respecta. En mi interior se desplegó una escena más clara que cualquier oferta. Lo vi a él sonriendo frente a una copa de champaña, mientras yo, vestida de escaparate, me convertía en una versión pulida de mí misma que existía solo para ser mirada, no para ser escuchada. Pensé en el jazmín del patio, en su ritmo de crecer sin prisa, en las manos que lo atienden con constancia y no con un gesto de exhibición. Comprendí, con la claridad que dan los años, que el amor que busco no es aquel que me coloca en un pedestal para que el brillo de alguien más se refleje en mí, sino el que sostiene las pequeñas labores conjuntas, los turnos compartidos y las palabras honestas cuando el orgullo duele. Entonces dije lo que necesitaba decir, con voz firme y sin aspavientos. Le agradecí su interés, reconociendo su gentileza, y luego le expliqué que no podía aceptar un lugar que fuese, en el fondo, un trofeo. Le hablé de mi vida, y no para justificar, sino para mostrarle la consistencia de lo que había elegido. Le conté que ser visible para mí
no debía significar convertirme en una pieza de museo, que prefería la dignidad de una casa con mesas imperfectas a la perfección de una vitrina donde se me admira sin conocer el peso de mis días. No lo dije de forma moralizante, lo dije con la calma de quien no quiere perder su nombre por una etiqueta brillante. Ricardo me escuchó en silencio. A veces los hombres que han tenido poder tardan en comprender que la atracción que sienten por un recuerdo no siempre es amor por la persona real. Cuando terminé, él me miró con esa mezcla de respeto y pesar que precede a la aceptación. Yo siempre quise protegerte, y quizás mi forma de ofrecer protección fue equivocada. No pretendía herirte. Su mirada buscó la mía como pidiendo permiso para reconocer su error. Le contesté, no se trata de protección, se trata de vida compartida. Y esa vida incluye mesas con manchas de café, disgustos que se resuelven a medias y el tiempo que se invierte en permanecer. No me interesa ser una pieza para exhibir. Hubo un silencio. Luego, en un gesto inesperado, él me contó una memoria. Habló de 1979 desde su propia memoria, no como un relato romántico, sino como algo que lo había formado. Recordó detalles que sorprendieron por lo cierto, la forma en que nos aventuramos sin saber que estábamos haciendo historia, la torpeza de nuestras primeras cartas y la promesa que quedó a medias cuando la estación nos separó. Al escuchar su voz narrar esos fragmentos, supe que su apego era por lo que fuimos, no por lo que somos, y que no supo cómo integrar el presente que yo representaba. Un presente con placas de desgaste, sí, pero lleno de veracidad, en su ofrecimiento. Le dije algo que le picó con honestidad. Si piensas en mí como recuerdos pulcros, estarías enamorado de una postal. Yo no soy una postal. Soy las arrugas que se dibujan de reír, las manos con callos por trabajar, los platos que suenan en la madrugada. Si quieres acompañarme, tendrás que amar todo eso. Y si lo que ofreces es rodearme de brillo para ocultar mis signos, entonces no. Aprecio que me veas, pero quiero que me veas de verdad. Se levantó y me ofreció la mano con la misma cortesía con la que había besado mi palma en la fiesta. Te entiendo, dijo, y su voz no traicionó resentimiento. Si alguna vez cambias de opinión, añadió la frase con esperanza y un matiz de nostalgia. Sin embargo, en su mirada no hubo reproche. Nos despedimos con un apretón que no necesitó más palabras. Al salir, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber puesto límites claros. Tristeza por lo que pudo haber sido sin las circunstancias de la vida que nos alejó. Camino al transporte público, tuve tiempo de pensar en lo conversado. Me crucé con un puesto de flores en la esquina. Las azucenas se miraban bajo el sol, y yo pensé en mi jazmín, en la paciencia que exige un jardín casero. Comprendí que mi vida no era ni promesa fallida, ni triunfo fulminante. Era construcción, y por eso merecía respeto. Subí al autobús con la sensación de llevar en el pecho una luz más serena. Regresé a casa con la cabeza clara. Había escuchado lo que era una posibilidad y la había acotado. Mi decisión no era un sí ni un no definitivo a la vida que la aventura pudiera ofrecer, sino una reafirmación de que mi lugar no se reduce a la exhibición. Al llegar, la casa me recibió con los sonidos amables de lo cotidiano. La nevera zumbando, una radio vecina que dejaba escapar una canción vieja, la textura conocida del pasillo. Jorge estaba en el jardín, arrodillado junto al pequeño cantero, donde, como siempre, intentaba enmendar algo. Cuando me vio, dejó lo que hacía y me miró con esa mezcla de sorpresa y alivio que suelen tener los hombres cuando no saben si deben preguntar o callar. No dije nada al principio. Dejar que la escena respirara fue una decisión consciente. Quería que la primera palabra fuera mía y no una reacción a su gesto. Le conté que había hablado con Ricardo. No inventé la conversación. Le ofrecí los hechos y mi interpretación honesta. Le mostré la transparencia del mensaje en mi teléfono y le relaté con calma las palabras que había escuchado en el despacho.
No dramatizó al principio. Su expresión se fue transformando de a poco. De la sorpresa pasó a un rubor contenido y luego a una mezcla de culpa y miedo. ¿Me lo dijiste?, preguntó con voz baja. Sí, respondí. No porque quisiera provocarte, sino porque pensé que debíamos hablar cuando las cosas fueran reales. Jorge palmeó el respaldo del banco donde se sentó, buscando la postura adecuada para meditar. Luego comenzó a hablar, y lo que salió de su boca no fue una defensa para justificar la broma de la fiesta. Fue otra cosa, un relato pequeño, algo torpe, lleno de palabras que buscaban ser verdad. Me contó que la broma, esa frase cruel, no había salido solo de un lugar de burla. Lo dije por miedo, me dijo, y su confesión fue como un puñal que no buscaba herirme, sino abrir un canal. Tenía miedo de perder lo que he tenido contigo y pensé, de la forma más tonta, que si te hacíamos pequeña la gente no vendría a mirarte tanto y yo estaría más seguro. Sus palabras resonaron con crudeza. La broma no era solo desdén, era miedo disfrazado de chiste. La conversación se alargó. Hablamos de lo que significaba sentirnos vistos y de la manera en que a veces nos escondemos detrás de ironías para evitar pedir lo que necesitamos. Le hablé de la humillación de la fiesta no solo como un episodio público, sino como la suma de pequeñas cosas que me habían ido marcando, decisiones tomadas sin consultarme, cambios que me afectaban sin ser parte de ellos, un tono que a veces era habitual y que yo había aceptado por cansancio. Él escuchó, y por primera vez en años no se defendió con la ligereza de la ironía. En su lugar, se dejó ver tierno y vulnerable, como solo alguien que teme perderse sabe. Me pidió perdón sin teatralidades y con esa rapidez de quien tiene la costumbre de reparar. Le dije que no necesitaba una disculpa performativa, necesitaba cambios concretos. Hablé de ejemplos pequeños que marcarían la diferencia. Preguntar antes de decidir, reconocer mi opinión en reuniones familiares, no usar la ironía para imponer jerarquías, ayudar en la casa con constancia, no solo en gestos excepcionales. Lo hice con la calma que da la claridad. Le propuse condiciones no como ultimátum, sino como una lista de compromisos mutuos que podríamos seguir para reconstruir respeto. No quiero que nos volvamos más jóvenes porque alguien lo propone, le dije. Quiero que aprendamos a ser adultos que se tratan con ternura y responsabilidad. En sus ojos vi, por primera vez en mucho tiempo, una voluntad que no buscaba salvar el orgullo, sino la relación. Si así lo pedís, lo haré, dijo. No fue una frase perfecta, pero tenía la consistencia de quien quería transformarse. Propuso, incluso, que plantáramos un jazmín juntos en el patio, como símbolo tangible de ese pacto nuevo. Cuidado compartido, paciencia y la disciplina de verlo florecer. La idea me pareció simple y absolutamente adecuada. Acordamos un tiempo, no un plazo rígido, sino un compromiso de atención semanal, para empezar a hacer cambios. Además, le pedí que cuando se le negara una palabra hiriente, se disculpara en el momento, que no esperara que lo recordara yo, que la reparación no quedara pendiente. Tuvimos una negociación extensa, con pequeñas devoluciones y preguntas reparadoras. Le pregunté cómo se sentía cuando en público sentía que mi imagen le pertenecía, y él habló de una inseguridad que venía de la juventud y que no se había ido con los años. Hablamos de sus miedos a envejecer, de su necesidad de reconocimiento y de la forma en que cuando se siente disminuido, lo que hace es disminuir a quien lo acompaña. No hubo justificativos, hubo construcción. Yo expliqué que mi dignidad no es intercambiable por su seguridad. Le pedí que aprendiera a mirar mi trabajo emocional, que supiera valorar lo que hago sin que yo tenga que pedirlo como si fuese limosna. La conversación tuvo sus momentos ásperos y otros de risa. Reímos con la memoria de pequeñas bobadas que solo nosotros entendemos. La vez que dejamos la tapa de la olla mal puesta y la salsa se volcó por el piso. La tarde en que ambos nos quedamos dormidos y despertamos juntos. Reír fue un alivio,
recordó que la relación no estaba hecha solo de heridas, sino de una costura innegable. Cuando se hizo tarde, decidimos empezarnos a mostrar con gestos concretos. Jorge, tímido pero decidido, fue a la cochera y volvió con un macetero viejo que había rescatado del depósito. Decía que le parecía el contenedor perfecto para el jazmín que plantaríamos. Lo tomé en mis manos y sentí una calidez antigua. Plantamos el jazmín un domingo por la tarde, las manos húmedas de tierra y el sol reducido a un calor aterciopelado. Jorge cavó con cuidado, como quien no quiere fallar en un rito nuevo, y yo coloqué la planta en el centro, observando sus raíces pequeñas y su futuro incierto. Le dijimos palabras no como formalidad, sino como promesa. Regaremos cada semana. Cuando florezca, recordaremos esto. Si uno falta, el otro lo hará por los dos. Fue un acto simbólico que no borró las ofensas, pero sí las transformó en un compromiso palpable. Sus manos estuvieron torpes al principio, pero cada movimiento tenía un sentido que, para mí, valía más que un brindis en una mesa lujosa. Los días siguientes trajeron cambios que fueron de a poco y con fragilidad. Jorge empezó a preguntar más por mi opinión en pequeñas decisiones. Dejó de contar chistes con filo en reuniones familiares y, sorprendente para los dos, se ofreció a preparar el café algunas mañanas. Lo hizo con torpeza, eso sí, pero con constancia. Yo, por mi parte, dejé de minimizar mis palabras cuando sentía que valían, y aprendí a pedir lo que necesitaba sin lujos retóricos. Discutimos como siempre ocurre en la vida que no es novela, con incomodidad, silencios y luego arreglos. Y sin embargo, la novedad era que ambas cosas empezaban a tener sentido. En las semanas que siguieron, cuidé el jazmín como se cuida una promesa. Le hablaba cuando regaba y observaba sus brotes con atención. Una tarde, en la ventana de la cocina, vi el primer pimpollo abrirse como si alguien hubiese prendido una pequeña vela de olor. Fue un momento íntimo, una confirmación de que las cosas que se cuidan responden. Jorge lo notó enseguida. En lugar de dejar pasar la observación, vino y dijo: «Hoy dejé la taza en el fregadero porque pensé en vos y en que verías el brote cuando volvieses». No se trató de una frase grandilocuente, se trató de la suma de un hábito que empezó a ser repetido. También hubo retrocesos. No todo fue lineal ni perfecto. Hubo reuniones donde la ironía asomó, donde Jorge dijo algo que me picó y tuvimos que volver a conversar. En esas ocasiones volvíamos a lo pactado. Señalábamos el comportamiento, explicábamos el daño y reparábamos. Me dolieron las recaídas, por supuesto, pero me consoló la disposición de él a reparar y la mía a sostener el proceso sin dramáticas victorias. Mientras tanto, Ricardo siguió siendo una figura en el límite de mi vida. A veces venía a la ciudad por trabajo y nos cruzábamos en conferencias o actos sociales. Mantuvimos un trato cortés y una distancia prudente. No me reprocho por haber escuchado la posibilidad que representó. En realidad agradezco haber visto la alternativa porque me permitió medir el valor de lo que tengo. Comprendí que hay amores que son llamados al viaje y otros que son llamados al cuidado cotidiano. No existe un veredicto universal. Cada mujer, cada vida, elige con la claridad que le da el peso de su historia. Una tarde, mientras preparaba la mesa, pensé en cuánto aprendemos con la experiencia del despojo y del reconocimiento. Me vino a la mente una viñeta de 1979 que había sido una de las que me marcaron. Éramos jóvenes en aquella feria. Él me ofreció una flor de papel que costó menos que la entrada, y la acepté con esa torpeza de la juventud. En la estación, recuerdo que la música de una radio nos invadió, y por un segundo creí que partir era lo más sensato para una promesa. Esos recuerdos no se borran, se vuelven parte de una paleta que utilizo para decidir hoy. Ya no quiero la promesa sin fundamento. Quiero la mano que sostenga la rutina de manera constante. A veces, por la noche, me siento en la mesita afuera, con una taza a medio tomar, y miro el jazmín iluminado por una lámpara tenue. Sus flores blancas
despiden un aroma que no es estridente, es una presencia que acompaña el silencio. Allí me doy permiso de recordar sin culpas ni exageraciones lo que fui y lo que sigo siendo. Pienso en la ironía de la fiesta. Una palabra, empleada de lujo, tuvo la fuerza de abrir una herida y al mismo tiempo poner en movimiento un proceso de cambio. Fue doloroso y también fue el empujón que necesitábamos para renegociar respeto. En una ocasión, una vecina nos felicitó por el perfume que salía en las tardes del patio. «Se siente el jazmín», dijo con orgullo compartido. Yo sonreí y le conté sin dramatismos cómo lo habíamos plantado. Ella, a su vez, relató historias de su propia casa, de la manera en que a veces se necesita una crisis para mirar con atención lo que siempre estuvo allí. Esas pequeñas conversaciones comunitarias me devolvían la sensación de pertenencia, que mi vida no se reduce al pulso de una noche, sino que se teje con las historias de los que nos rodean. En los meses que siguieron, la dinámica en la casa cambió. No fue un cambio espectacular ni anunciado, sino una transformación que se manifestó en detalles. Un comentario suyo reconociendo un esfuerzo mío en la cena. Una nota en la nevera con la lista de compras escrita por él. El hábito de preguntarme cómo me sentía antes de emprender una decisión que nos involucra. Esas cosas, por pequeñas que fueran, restablecían la dignidad. Yo, por mi parte, volví a sentirme con autoridad para negociar y marcar límites sin que mi voz temblara. A veces me preguntan si me arrepiento de mi decisión de no aceptar la propuesta de Ricardo. Mi respuesta es honesta: no. No porque desprecie la vida que él ofrecía, para algunos sería la felicidad, sino porque mi necesidad era otra. Elegí aquello que me permite mirarme cada mañana con coherencia. Elegí la posibilidad de hablar y ser escuchada, de que mis días no sean decorados por una imagen ajena. Elegí la dignidad que se construye con manos compartidas y no la seguridad que separa. No voy a ocultar que hubo momentos de vulnerabilidad en los que pensé en lo que podría haber sido si aceptaba. Es humano imaginar futuros alternativos, pero procesar esos pensamientos me llevó a reafirmar mi prioridad, no renunciar a mi identidad por el brillo. Me pregunté muchas veces si la seguridad ofrecida por la fortuna de alguien tendría ecos de soledad que la rutina no llena. La respuesta la fui encontrando en las noches en que el jazmín me ofrecía su aroma, y en las mañanas en que alguien, mi marido, a pesar de sus fallas, se preocupaba por no repetir la misma broma. Con el paso del tiempo, Jorge aprendió que la grandeza no siempre se prueba con gestos grandiosos, sino con la repetición humilde de atenciones. Empezó a llevarme al mercado algunos sábados, a preguntar por mi opinión sobre cosas pequeñas antes de decidir, y a reconocer mis esfuerzos frente a amigos y familia. No fue un cambio inmediato, pero sí sostenido. Aprendió a disculparse de forma rápida, sin esperar ser señalado. Yo, por mi parte, reafirmé la libertad de decir «esto me lastima», sin que se interpretara como una crítica total. Un verano, cuando la terraza ya mostraba hojas abundantes y el jazmín tenía flores que desprendían su perfume con generosidad, recibí una invitación a una cena que prometía la reunión de personas con las que había coincidido en un tiempo. Me preparé como siempre: el vestido azul marino, el labial rosa, que ya no llevaba solo para ocasiones, sino como un atuendo de identidad. Me miré al espejo y pensé en lo que había pasado y en lo que había ganado. No era una foto instantánea de perfección. Mis manos tenían marcas de la vida y una historia de decisiones. Salí de la casa acompañada por el hombre que había decidido aprender a mirarme sin convertir mi vida en objeto. En la cena, alguien comentó con inocencia sobre la primera vez que nos conocimos, y entre bromas dijo: «Qué manera de transitar la vida. Ustedes parecen un equipo». Yo sonreí, con una serenidad que antes no conocía, y respondí que no éramos perfectos, pero que habíamos decidido ser compañeros. Aquello no era una declaración triunfal, sino la frase sencilla de quien sabe que la felicidad adulta es de construcción lenta. Hoy, cuando me siento a escribir o a conversar con amigas,
Cuento esta historia sin pretensión de ejemplo único. No digo que todas las decisiones deban ser iguales. No propongo recetas. Lo que quiero compartir es el valor de mirarse a la cara y decidir con el peso de la propia historia. Si me preguntan si estaré eternamente a la sombra de un hombre o del ruido, respondo con firmeza, no. Mi lugar es una elección diaria. Elegí quedarme porque preferí negociar respeto y reclamar la presencia que merezco. Eso no me hace resignada, me hace estratega y digna. Para terminar, pienso en el jazmín que ahora cuelga de la terraza, con sus ramas que trepan la pared, como si quisieran saludar la ciudad. A veces me echo al sillón con el olor llenando la casa y recuerdo aquella noche de la fiesta donde una palabra intentó encasillarme. Hoy esa palabra está lejos, desacralizada por la constancia del cuidado. Aprendí que, si alguien te nombra de forma que te empequeñece, no debes aceptar ese nombre sin preguntar quién te lo dio y por qué. Aprendí a hablar y a exigir la ternura que merezco. Si esta historia te tocó, si alguna vez te sentiste invisible en una relación o viste a alguien que necesita oír que merece respeto, suscríbete y comparte. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto te ha hecho sentir vista alguna vez. Tal vez entre todas podamos aprender a pedir y a ofrecer lo que realmente importa.